Bueno, pues seguimos con las actividades, la parte 2 de las actividades de matemática correspondientes a la ficha número 8 del plan Aprendamos Juntos en Casa del Ministerio de Educación. Continuando pues con la pregunta 3, tenemos: una vez determinada la función, indica el límite de población que se estima para el año 2050 y posteriormente compáralo con los datos expuestos en la tabla crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales de la página 9 de la ficha. Aquí tenemos la tabla que está tomada en cuenta aquí, y tenemos pues con los años y el incremento cada año de población. ¿Sí? Para el año 2050 tenemos aquí la cantidad que se estima, una proyección de que para el año 2050 el Ecuador va a tener una población de 23.377.412. Esto es una estimación, ¿sí? Una proyección de el departamento del INET, que es el encargado de los censos en nuestro país. Entonces vamos a desarrollar la actividad que nos piden. ¿Sí? Vamos a hacer el límite de la población para quién, para el año 2050, y posteriormente lo comparamos con este dato de aquí, que es el que proporciona para el 2050 el INET. Entonces, recordemos la forma de los límites, ¿sí? El límite cuando x tiende a df de x. Aquí pues para x 2050 vemos que sí existe un límite, no hay ninguna indefinición, existe el límite. Lo que podemos hacer es simplemente reemplazar en x el valor que nos está diciendo que es para el 2050. ¿Sí? Entonces el límite cuando x tiende a 2050, y esta recordarán que es la función que encontramos en la anterior pregunta, en la anterior actividad. Miren, fue la función de la recta que encontramos, de la recta de crecimiento poblacional, y lo que hacemos nada más es reemplazar en x el valor que nos está diciendo que es para el año 2050. Ya realizando la operación de multiplicación y restando, ¿sí? Nos queda que este valor es de que sí existe un límite que corresponde a 24.825.215. Entonces, que una vez que ya tenemos este límite encontrado, que no es nada más que reemplazar en la fórmula el valor para x, que en este caso es 2050, corresponde a este valor, lo comparamos con los datos expuestos en la tabla, en este caso que es el dato de aquí. Entonces, al compararlo, esos dos valores, este fue el valor que encontramos nosotros con nuestra fórmula encontrada para la recta en la anterior actividad, y comparado con el valor que da el INET, ¿sí? Vemos que no es igual, ¿verdad? No es igual. Entonces vemos que hay una diferencia. Si usted hace la diferencia entre los dos valores, hay una diferencia de 1.447.803. Entonces miren, eh, bueno, me adelanto un poquito a la siguiente pregunta. Pues aquí el INE lo toma esto como una función lineal, y es lo que hemos trabajado. Encontramos la función lineal del incremento poblacional, pero en la realidad pues eh, los incrementos poblacionales siempre tienen que ver con una función exponencial. Pues ese sería pues uno de el por qué nos difiere un poquito estas dos cantidades, ¿sí? Otro también, recordarán que nosotros redondeamos, pero no debería diferir mucho. Eso es pequeña la cantidad que sería desigual, pero aquí sí vemos que es de 1.447.803, ¿no? Entonces, ya haciendo ese análisis también, vamos a ya lo hemos hecho la comparación, que no es la misma, ya decimos el por qué. También en la pregunta 4 se refiere a esto, dice: reflexiona y comenta en un párrafo la relación entre los dos valores encontrados. Aquí tenemos el que nosotros encontramos y el que nos da el INET, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir, no? Que los valores pues en sí no son iguales, ¿sí? No son iguales, que difieren un poco de esos valores. Y pues una, por lo que ya se dijo, que los crecimientos poblacionales son
aplicados con funciones exponenciales, y aquí hemos tenido pues función lineal, ¿sí? Entonces, además, pues la tasa de crecimiento en los diferentes censos no es la misma, ¿sí? Ahí ustedes se darán cuenta que en la tabla vemos diferentes tasas de crecimiento, entonces eh, no es constante, no es la misma, ¿sí? Entonces, el valor encontrado, sí, de la función, pues solamente son proyecciones basadas en los censos de el 2001 y el 2010, ¿sí? Entonces, se observa que no es igual, y también tomando en cuenta pues que no hemos trabajado con una función lineal y no con función exponencial. También las tasas de crecimiento son diferentes, no son constantes. Ya usted tiene que eh, redactar su párrafo de análisis con relación a la pregunta 4, tomando en cuenta obviamente los temas que referidos acá, ¿no? Bueno, en la número 5 y última pregunta decimos: determina gráfica y analíticamente si la función de crecimiento que encontraste es continua en el año 2020, ¿sí? Entonces, ya para contestar esta pregunta, pues para la forma analítica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Valorar la función cuando x igual a 2020, ¿sí? Y es continua si existe un valor en dicho punto, ¿sí? Decimos que es continua si existe el límite de la función en el punto x igual a, ¿sí? Entonces eso para la forma analítica. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a ver si reemplazamos, o también podemos aplicarlo de límites, pero como no hay ninguna indefinición, es simplemente reemplazar el valor de la x en x. Tenemos aquí la función encontrada, nuestra función lineal, que es con la que estamos trabajando. Reemplazamos en x el valor, si cuando x vale 2020, reemplazar, hacemos la respectiva multiplicación y la resta, y nos queda, ¿sí?, 17.068.925. Entonces vamos ahora con la forma gráfica, ¿sí? Hacemos nuestra gráfica con la tablita de valores, entonces lo pueden hacer ustedes. Y para la forma gráfica, como vemos si la función es continua en el año 2020, aquí tenemos 2020, miren, tenemos la gráfica. Entonces decimos que una función es continua si su gráfica no tiene interrupciones ni saltos. Entonces no tiene oscilaciones indefinidas, como otras gráficas. Recordarán ustedes las gráficas trigonométricas, algunas veían ustedes que tenían pues indefiniciones, ¿sí? Tenían asíntotas. Entonces esta no tiene interrupción en el 2020, miren, no hay saltos, no hay interrupciones, ¿sí? Entonces decimos pues que si se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja del papel, entonces la gráfica es continua. Miren ustedes, es continua, no se levanta el lápiz, no hay interrupciones, no hay saltos. Entonces en la forma analítica vemos que si existía ese límite en este punto, es continua. Y en la forma gráfica también pues vemos que no hay interrupción en la gráfica, ¿sí? No le hemos levantado el lápiz, no hay saltos, no hay ninguna interrupción. Por lo tanto decimos que esta gráfica es continua en este año 2020, ¿sí? Entonces podremos observar que es continua, ya que la gráfica pasa por el punto, ¿sí? No tenemos que levantar el lápiz, ¿sí?, en el 2020. Entonces ya vemos que es continua para el punto 2020. Con esto pues culminaríamos las actividades propuestas en la ficha número 8. Espero pues que ustedes también sigan, continúen adelante con su estudio, aprendiendo desde casa. Nosotros estamos haciendo lo posible por llegar a ustedes. Recuerden pues y observen en la ficha enviada que se les envió también un PDF como documento de apoyo para los que no puedan acceder al video. Está muy explicado, y también pues ahí ustedes no están todos los ejercicios resueltos, ustedes tienen que resolver los ejercicios que están incompletos. Les deseo pues que les vaya muy bien en esta actividad. Un saludo para todos
y deseos de que se encuentren bien. Pronto nos volveremos a ver. Saludos pues a Azucena Rivera, su profesora de la Unidad Educativa Guapara. Gracias.